Me enamoré de un hombre mayor, pero no sabía que tenía un secreto. Dicen que a los 20 uno no debería tomarse nada tan en serio. Que la vida es para probar, para equivocarse, para vivir sin culpas ni ataduras. Y yo lo creí hasta que conocí a Martín. Nos conocimos en la fiesta de cumpleaños de una amiga en común. Él era el típico tipo que no pasaba desapercibido, barba perfectamente recortada, camisa blanca remangada, y una sonrisa de esas que te hacen pensar que ha vivido cosas que tú apenas estás empezando a imaginar. Yo estaba tomando una cerveza, hablando tonterías con mis amigos, cuando él se acercó. «¿Te molesta si me uno?», dijo, y desde ese momento, fue como si el mundo se hiciera más pequeño y solo quedáramos él y yo. Hablamos de cine, de libros, incluso de política. Nada superficial. Y me sorprendió. No era solo atractivo, era interesante. Y eso me atrapó más que cualquier físico. Esa noche no pasó nada. Solo hablamos. Pero una semana después, nos encontramos de nuevo. Y esta vez sí. Terminamos en su departamento, entre risas, besos y cuerpos que se buscaban como si ya se conocieran. Al día siguiente, mientras me ponía mis jeans apresuradamente, él me dijo con total naturalidad: «¿Podríamos repetirlo, si quieres?» Nada complicado. Solo pasarla bien. Y yo, con mis 20 años y un corazón convencido de que podía separar el placer del afecto, dije que sí. Al principio, fue eso. Solo sexo. Encuentros espontáneos, sin celos, sin expectativas. Tenía la libertad que siempre había querido. Él no me preguntaba dónde estaba ni con quién, y yo tampoco lo hacía. Era una relación sin etiquetas, sin drama. Ideal. O eso creía. Pero poco a poco, empecé a notar los detalles. Como me pasaba el brazo por la cintura después, como se reía cuando le contaba algo absurdo que me había pasado en clase. Como siempre tenía vino tinto guardado, por si acaso llegabas. Una vez se ofreció a llevarme a casa en medio de una tormenta, a pesar de que eran las 3 de la mañana. «Podrías haberte quedado», le dije, jugando. «Podrías haberme pedido que me quede», respondió, sin mirarme a los ojos. Y ahí lo supe. Que eso que teníamos, no era solo sexo para mí. Comencé a buscarlo sin motivo. Le escribía para contarle cosas que no importaban. Me ilusionaba si tardaba en responder, me preocupaba si no me decía que me veía linda. Me encontraba deseando que me invitara a salir, no solo a su cama. No lo dije en voz alta. No quería arruinar lo que teníamos. Porque sabía que para él era justo eso, un acuerdo cómodo entre dos personas adultas. Pero para mí, ya no era cómodo. Ya no era simple. Me gustaba Martín. Me estaba enamorando. Y no tenía idea de si eso me convertiría en una estúpida o en una bomba de tiempo. Siempre supe que Martín era mayor. No era un secreto ni un tema incómodo entre nosotros. Él tenía 36, y yo, 20. 16 años de diferencia. Pero, ¿a quién le importa la edad cuando hay química, risas y deseo en cada mirada? Al principio, yo me sentía especial. No como una chica más, sino como alguien que había logrado llamar la atención de un hombre que parecía tenerlo todo resuelto. Tenía un buen trabajo, vivía solo, leía novelas que yo apenas conocía y hablaba con una calma que me hacía sentir segura. No como los chicos de mi edad que parecían confundidos y siempre a la deriva. Pero esa seguridad empezó a volverse distancia. Un sábado, me invitó a una reunión en casa de un amigo suyo. Me sorprendió porque nunca me llevaba a ese tipo de eventos. Me arreglé más de lo usual. Me sentía nerviosa, como si tuviera que probar que pertenecía a ese mundo de adultos que hablaban de inversiones, divorcios y viajes a Europa. Todos eran mayores que yo. Algunos me saludaban amablemente, otros me miraban con esa mezcla de curiosidad y juicio. Como si se preguntaran qué hacía esa niña al lado de Martín. Recuerdo una mujer, no mucho mayor que él, que se me acercó en la cocina mientras servíamos vino. «¿Tú eres su sobrina?», me dijo, sonriendo. Quise reírme, pero algo en mí se quebró. Le respondí que no, que éramos amigos. No supe ni cómo definirlo. Ella levantó una ceja. «Ah, ya. Su fase. Todos los hombres tienen una. Yo también tuve 20 y tantos. Lo superarás. Lo superarás». No pude evitar sentirme ridícula. Me miré al espejo esa noche al llegar a casa y me vi más joven de lo que nunca me había sentido. Como si mi edad fuera un disfraz que intentaba esconder con pintalabios rojo y tacones prestados. Y lo peor es que Martín no lo notó. O fingió no notarlo.
No me preguntó cómo me sentí en la fiesta. No me dijo nada sobre esa mujer, ni me defendió. Al contrario, actuó como si todo hubiera salido perfecto. Me besó en el cuello como siempre, y yo fingí que todo estaba bien, mientras por dentro me invadía una vergüenza silenciosa. Empecé a pensar si yo también era una fase para él. Un respiro divertido entre relaciones fallidas y compromisos que no quería enfrentar. ¿Le contaba a sus amigos que me veía? ¿Les decía mi edad? ¿O solo era un secreto conveniente que vivía en la sombra de su vida real? Por primera vez, sentí que la diferencia de edad sí importaba. Porque no era solo los años que nos separaban. Era el lugar en el que cada uno estaba. Él estaba cerrando ciclos, y yo apenas los comenzaba. Y en medio de todo eso, yo me estaba enamorando. Como una idiota. Me prometí que no me enamoraría. Lo repetí como un mantra desde el principio. Solo sexo, solo diversión, nada de dramas. Esa fue la condición. Mi protección. Pero las emociones no siguen reglas, y mucho menos las que uno se inventa para evitar salir herida. Me di cuenta de que ya era tarde una noche cualquiera. Había tenido una semana horrible, 2 exámenes, una pelea con mi mejor amiga y un profesor que me hizo llorar frente a toda la clase. Me sentía vacía. Lo único que quería era apagar el mundo. Entonces, le escribí a Martín, ¿estás? Tardó unos minutos en responder, ven. Te cocino algo. No me esperé eso. Él nunca cocinaba. Siempre pedíamos algo o simplemente, íbamos directo a lo que íbamos. Pero esa noche fue distinta desde que crucé su puerta. Me recibió con un abrazo largo, sin prisa. Me quitó la mochila de los hombros y me dijo, hoy no hablemos de nada que duela, ¿sí? Preparó pasta con salsa casera. No era gran cosa, pero sabía a refugio. Pusimos una película. Ni siquiera recuerdo cuál, y nos sentamos en el sofá. Yo esperaba el beso habitual, las manos que bajaban sin pedir permiso, pero no llegó. En cambio, me ofreció una manta y se quedó ahí, conmigo, acariciándome el cabello. No nos acostamos esa noche. Y eso fue lo que me desarmó. Fue la primera vez que me sentí vista. No deseada, sino cuidada. Me dormí con la cabeza en su pecho, escuchando su respiración y sintiendo algo parecido a paz. Pero también miedo. Porque en ese instante, lo supe, me estaba enamorando. No fue una confesión explosiva ni un «te amo» dramático. Fue un pensamiento callado que se me instaló en el pecho, como un huésped inesperado. Empecé a pensar en él cuando no debía. Lo extrañaba sin motivo. Me reía sola recordando cosas que decía. Empecé a imaginar escenarios imposibles, como llevarlo a conocer a mis padres o viajar juntos. Peor aún, comencé a querer más. A necesitar más. Sus mensajes cortos me frustraban. Su silencio entre semana me dolía. Empecé a notar todo lo que no decía, todo lo que evitaba. Me preguntaba si pensaba en mí, si hablaba de mí con alguien. Y cuando me respondía con un simple «ok» o «te aviso», sentía el corazón encogerse, como si ese fuera el castigo por haberme enamorado en una historia que no tenía derecho a sentir más de la cuenta. A veces pensaba en confesarlo. Decirle, me gustás. Me gustás de verdad. Pero algo me detenía. Tal vez su mirada cuando hablábamos de compromisos. Tal vez el miedo a perderlo si decía la verdad. Porque si él no sentía lo mismo, ¿para qué arruinar lo poco que teníamos? Así que callé. Fingí que seguía siendo fuerte, casual, libre. Pero cada vez que me miraba a los ojos, sentía que se me notaba todo. Todo lo que no decía. Y aún así, seguía yendo. Una y otra vez. Había momentos en los que juraba que Martín también sentía algo por mí. No me lo decía, claro. Pero me miraba con esa ternura silenciosa, me tocaba como si quisiera memorizarme, y me susurraba, quédate un rato más, justo cuando yo me estaba vistiendo para irme. Detalles que confundían. Gestos que sabían a cariño, pero que se quedaban justo en la orilla, sin cruzar nunca el límite de lo que él se negaba a nombrar. Intenté alejarme por primera vez cuando me di cuenta de que, por más que me doliera, él nunca me llamaba si yo no lo hacía primero. Nunca proponía verme. Nunca preguntaba cómo me sentía. Solo reaccionaba. Como si yo fuera un comodín para sus noches de soledad. Y yo lo aceptaba porque al menos lo tenía cerca. Porque al menos era algo. Recuerdo que esa vez le escribí un mensaje largo. Le dije que necesitaba tiempo, que esto me estaba confundiendo, que no era su culpa, pero que yo no podía seguir así. Lo leía y releía antes de enviarlo.
Cuando finalmente apreté enviar, me temblaban las manos. No me respondió durante horas. Pensé, listo. Lo arruinaste. ¿Se acabó? Intenté concentrarme en mis tareas, pero no podía dejar de mirar el teléfono. Cada notificación que no era suya me hacía sentir estúpida por haber esperado algo más. Hasta que, al fin, escribió. Si eso es lo que necesitas, está bien. Pero te voy a extrañar. No fue lo que quería leer. No hubo súplica, ni una mínima muestra de que le importaba tanto como a mí. Solo esa frase tibia. Y aún así, lloré. Porque yo sí lo iba a extrañar, y lo odiaba por no sentir lo mismo. Duré una semana sin escribirle. Una semana eterna. Hasta que una noche, cerca de la medianoche, me llegó un mensaje suyo. ¿Estás bien? Y ya está. Esa pequeña chispa bastó para encender todo de nuevo. Corrí hacia él como quien vuelve a una casa en ruinas porque ahí fue feliz alguna vez. Nos vimos esa noche. Me abrazó fuerte. Me besó como si nunca me hubiera dejado ir. Y en su cama, volví a sentirme suya. Como si nada hubiera cambiado. Pero al despertar, todo estaba igual, él seguía en silencio, y yo seguía deseando que me dijera algo que nunca iba a decir. Ahí entendí el ciclo. Yo me alejaba. Él me dejaba ir. Pero cuando sentía que me estaba escapando de verdad, volvía. Me tomaba de la mano. Me decía lo justo para que no me fuera del todo, pero nunca lo suficiente como para quedarme con certeza. Y yo, siempre regresaba. Porque no sabía cómo irme de alguien que no me amaba, pero tampoco me soltaba. Era una trampa. Un vaivén. Una adicción emocional que me carcomía por dentro. Y aún así, yo seguía ahí, esperando que un día despertara y me dijera que me eligió. Pero ese día no llegaba. Y tal vez, nunca lo haría. La pregunta me golpeó una tarde cualquiera, mientras lo esperaba. Me había dicho que pasaría por mí después del trabajo. Eran las 7, luego las 8, y después las 9. Nunca llegó. Nunca avisó. Solo silencio. Y yo, sentada en el borde de mi cama, con maquillaje corriéndose por la cara y la dignidad colgando de un hilo, me hice la pregunta que evitaba desde el inicio. ¿Y si solo soy su escape? No su opción. No su presente. Solo su pausa. Al día siguiente, se disculpó. Me dijo que algo se había complicado, que se le fue el tiempo, que no lo había hecho a propósito. Lo escuché sin decir nada. Ni un reproche. Ni una lágrima. Solo sentí. Por dentro, me estaba desmoronando. Esa noche no quise verlo. No porque no quisiera, sino porque me di cuenta de que necesitaba un respiro. Uno real. No de él, sino de mí misma. Me estaba perdiendo. Me estaba dejando arrastrar por un sentimiento que solo iba en una dirección. Empecé a observarlo con otros ojos. A notar todo lo que había ignorado. Su teléfono siempre boca abajo, como nunca hablaba de su familia, como esquivaba cualquier conversación emocional. Yo sabía tanto de él, y a la vez, nada. Me hice una cuenta falsa, algo que nunca pensé que haría, y revisé su Instagram público. No subía nada desde hacía meses, pero me llamó la atención una foto vieja, de hace un año, él con una mujer. Rubia, sonriente, de unos 30 y tantos. El pie de foto decía: mi paz en medio del caos. No era celos lo que sentí. Fue dolor. Un tipo distinto. Como si de pronto me diera cuenta de que él se había sido capaz de amar. Que yo no era su problema, solo su reemplazo. Hablé con una amiga. Por fin, le conté todo. Se quedó en silencio unos segundos, y después me dijo: Cami, él no está disponible emocionalmente. Lo usas para llenar vacíos, pero él solo está usando el tuyo para no enfrentar los suyos. Sus palabras me dolieron, pero también me sacudieron. Empecé a escribir en un cuaderno. Cosas que nunca decía en voz alta. Escribí que me sentía invisible, que me estaba cansando, que me daba miedo soltar porque eso significaba aceptar que todo este tiempo me había mentido a mí misma. Le pregunté una noche, directamente, sin rodeos. ¿Tú alguna vez has sentido algo real por mí? Martín bajó la mirada. Respiró hondo. No quiero mentirte. Te tengo cariño. Me gustas. Pero yo, no estoy buscando nada serio. No quiero prometer algo que no puedo cumplir. Y ahí lo tuve. La respuesta. Cruda, honesta. Desgarradora. No me estaba usando con malicia.
Pero tampoco me estaba eligiendo. Yo era su escape. Su compañía sin compromiso. La piel que lo aliviaba del peso de su propia soledad. Y yo, era la que había confundido caricias con amor. La conversación con Martín me dejó vacía. No gritamos, no hubo drama. Solo una verdad simple, desnuda, que se quedó flotando entre nosotros como humo espeso. Yo lo amaba, y él no quería amarme. Dormí mal esa noche. Bueno, no dormí. Me quedé mirando al techo, repasando cada momento desde que todo empezó. Buscando señales, pistas, advertencias. Estaban todas ahí. Siempre lo estuvieron. Pero yo decidí no verlas. Porque lo que sentía era más fuerte que mi capacidad de protegerme. Al día siguiente, fui a clase con ojeras, sin maquillaje, con la mente en otro planeta. Durante el descanso, una profesora se me acercó. Me preguntó si estaba bien. Asentí. Mentí. Pero sus palabras me removieron. A veces confundimos intensidad con conexión. Cuidado con eso, Camila. Ni siquiera sabía que me había estado observando. Pero en su voz encontré una alarma que me empujó a actuar. Esa tarde, busqué a una psicóloga que me había recomendado una amiga. Hice una cita. Primera vez que admitía que no podía sola. La terapia fue incómoda al principio. No me gustaba hablar de mí. Me sentía vulnerable. Pero en esa primera sesión, dije algo que me hizo llorar. Creo que me he estado conformando con migajas, porque en el fondo siento que no merezco más. Silencio. El mío. El de ella. El de todas las versiones de mí que habían tolerado tan poco por miedo a quedarse solas. Durante las semanas siguientes, dejé de escribirle. No bloqueé su número, no hice un escándalo. Solo, me alejé. Por mí. Porque cada mensaje que no llegaba, cada silencio suyo, era un recordatorio de que me estaba desgastando por alguien que no quería quedarse. Martín notó mi ausencia. Me escribió 3 veces. La primera. ¿Estás bien? No respondí. La segunda. Hace tiempo que no sé de ti. Espero que todo esté bien. Tampoco respondí. La tercera fue distinta. Te extraño. Y esa fue la que más dolió. Porque sí, yo también lo extrañaba. Mucho. Pero entendí que extrañar no es razón suficiente para volver a un lugar que te rompió. No le contesté. Lloré. Pero no cedí. Porque ese día, me elegí a mí. No fue una victoria triunfal. No hubo aplausos ni música épica. Solo una chica de 20 años, frente al espejo, diciéndose, esto va a doler, pero vas a estar bien. Por primera vez en meses, dormí tranquila. No soñé con él. No revisé mi teléfono al despertar. Solo respiré. No me engaño. Aún lo quiero. A veces lo extraño. Pero cada día que pasa sin buscarlo es una prueba de que puedo sanar. De que merezco amor que no tenga condiciones ni silencios incómodos. Cuando me quise más, lo perdí. Pero al final entendí algo. Él no era mi pérdida. Era la prueba que necesitaba para aprender a no perderme a mí. Pasaron casi 3 meses desde la última vez que hablé con Martín. 3 meses de reconstruirme desde el fondo. Había días buenos. Días en los que salía con mis amigas, reía sin culpa y me sentía ligera. Y otros, en los que todo me recordaba a él, su canción favorita sonando en un café, su colonia en el pasillo de una tienda, un hombre en la calle que caminaba igual. Pero sobreviví. Me sobreviví. El día que volvió fue uno de esos miércoles lentos en los que no pasa nada. Estaba en casa, con una mascarilla en la cara y una película a medio ver. Mi celular vibró. Martín. Sentí un nudo en el estómago. No lo había bloqueado. No por orgullo, sino porque necesitaba saber que, si él aparecía, yo sería capaz de resistir. Y ahí estaba. Mensaje nuevo. Sé que tal vez no quieras hablar conmigo, pero necesito verte. No respondí de inmediato. Respiré. Pensé. Le mostré el mensaje a mi terapeuta esa semana. Me miró y dijo. Si lo ves, que sea por ti. No para revivir algo. Solo para confirmar que ya no estás ahí. Acepté verlo. En una cafetería, a media tarde, en un lugar público. No en su departamento. No en su cama. No en su mundo. En el mío. Cuando lo vi, se me revolvió el corazón. Estaba igual. Tal vez un poco más delgado.
La misma camisa blanca, el mismo olor. Pero ahora era distinto. O tal vez, yo era distinta. Se sentó frente a mí. No dijo nada al principio. Solo me miró. Y después soltó. ¿Te ves bien? Asentí, sin sonreír. He estado pensando mucho en ti. En todo. Creo que no me di cuenta de lo que significabas, hasta que no estuviste. No respondí. Quiero intentarlo. De verdad. Esta vez sin condiciones. Y ahí estaba. La escena que tantas veces imaginé en mi cabeza. El hombre que quise, diciéndome que me quería. Que ahora sí. Que ya estaba listo. Pero algo se rompió dentro de mí. O tal vez, algo se acomodó por fin. Martín, dije despacio, no te odio. Pero ya no te espero. Vi cómo se le apagaba la esperanza en los ojos. Y me dolió. No voy a mentir. Me dolió rechazar lo que tanto quise. Pero no era el mismo deseo. Ya no era amor. Era nostalgia. Era el eco de lo que fui, no de lo que soy ahora. No me hiciste mal, agregué. Fui yo quien se hizo daño al esperar algo que no querías dar. Pero aprendí. Gracias a eso, hoy sé qué tipo de amor merezco. Y no quiero uno que llegue tarde. Nos despedimos sin abrazos. Sin besos. Sin planes. Solo una mirada que decía, te quise, y otra que respondía, yo también. Y mientras salía del café, sentí que una parte de mí se cerraba para siempre. No con rabia. No con tristeza. Con paz. La noche después de ver a Martín, lloré. Pero fue distinto. No era la desesperación de quien pierde algo. Era el duelo tranquilo de quien entiende que una etapa terminó. Lloré por la Camila que esperó tanto. Por la que se aferró a migajas, creyendo que algún día serían un banquete. Lloré, y después dormí. Como no lo había hecho en mucho tiempo. Desde entonces, no volví a saber de él. No volví a buscarlo. Y con el tiempo, tampoco lo necesité. Volví a mi rutina, pero ya no desde la carencia. Volví más fuerte. Empecé a conocerme. A entender mis silencios, mis vacíos, mis límites. A descubrir qué cosas me hacían bien, no solo qué personas me hacían sentir deseada. Salí con alguien nuevo unas semanas después. Era un chico de mi edad, divertido, un poco torpe, pero honesto. No intenté convertirlo en un reemplazo. No forcé nada. Aprendí a dejar que las cosas fluyeran. A reconocer que el amor no siempre se construye con fuego y vértigo, a veces también con calma y respeto. Una tarde, volviendo en bus a casa, me encontré con una chica llorando en el asiento de al lado. Tendría mi edad. Tal vez un poco menos. Me miró de reojo, como buscando permiso para quebrarse. Le ofrecí un pañuelo. Me dio las gracias con una sonrisa temblorosa. No le pregunté qué le pasaba. No hizo falta. Porque vi en sus ojos esa misma tristeza que una vez vi en los míos. Y pensé en lo mucho que uno se puede romper por esperar amor donde no lo hay. Y aún así, sobrevivir. Con Martín no hubo final feliz. No hubo reconciliación, ni redención de película. No fuimos ese tipo de historia. Pero fuimos historia. Una que me enseñó a distinguir el deseo del amor. El apego del cariño. El miedo de la necesidad. Y, sobre todo, me enseñó a elegirme a mí, incluso cuando todo mi cuerpo gritaba que lo eligiera a él. A veces me pregunto si él también recuerda nuestras madrugadas, nuestras charlas tontas, el vino tinto y las películas que nunca terminábamos. No con dolor, ni con resentimiento. Solo con esa melancolía suave que queda después de algo importante. Porque sí, me enamoré de alguien que no me iba a elegir. Y sí, me rompí un poco por dentro. Pero también aprendí. Crecí. Me hice más fuerte. Y ahora lo entiendo. A veces el primer gran amor no es el que se queda. Es el que te enseña a no volver a irte de ti misma. Me enamoré. Caí. Me levanté. Y aunque su historia terminó, la mía apenas comienza.